Hola mis hermanos, buenos días. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros ahí del otro lado. Estoy grabando este vídeo para compartir con vosotros la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dicha por un apóstol llamado Judas. Coja sus Biblias y las tengas ahí en vuestras manos, porque en este momento yo voy a orar a nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este momento, por este nuevo domingo, por este domingo lindo y maravilloso. Un domingo que Dios nos permite a desfrutar de la naturaleza, desfrutar del aire, desfrutar de la comida, de la bebida, desfrutar del aire que respiramos, que proviene de Él. Agradecer a Dios por más un mes, agradecer a Dios por más un año, agradecer a Dios por más un día, agradecer a Dios por esta oportunidad linda y maravillosa, agradeciendo a Él en todos los momentos. Amén, mis hermanos. Yo espero que cada hermano esté bien, se encuentre bien. Es cierto que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros muchas veces nos encontramos un poco preso o tal vez atado en algún sentimiento, en alguna angustia, alguna tristeza o en algunas grandes o pequeñas adversidades de la vida. Pero acima de todo y de todos, tenemos Dios, en quien podemos esperar algo de bien, algo bueno, algo maravilloso, algo que nos tranquiliza, que nos transmite paz y alegría y seguridad. Nuestra esperanza solo puede estar en Dios, a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a coger aquí la Biblia en Judas, carta que escribió San Judas. San Judas, que es hermano de Jacob, Santiago también conocido. Amén. Y es mitad de hermano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Às vezes nosotros cuando estamos grabando es difícil estar mirando para aquel agujerito donde deberíamos estar mirando, pero normalmente miramos a la pantalla, entonces parece ser que estamos con la vista hacia abajo, pero es cuestión de costumbre. Amén. Voy a orar para presentar esta lectura. Será una lectura de unos tres versículos de esta carta. Vamos a orar. Senhor Deus Padre Todo-Poderoso, muitas graças por este lindo e maravilhoso momento. Muitas graças por tu carinho, graças por la oportunidade de vivir um dia mais. Não temos palavras suficientes, Senhor, para expressar por tu grande amor e por tu grande misericórdia acerca de cada de nós. Graças, Senhor, porque tu eres benevolente, tu eres misericordioso, tu te compadeces de cada de nós. Senhor, nossa segurança está em ti, Senhor, solamente em ti. Apesar, Senhor, apesar de nossos errores, de nossos pecados e de nossas falhas que cometemos, tu nos amas como somos. Tu nos amas tal como somos, porque tu assim hiciste cada de nós. Cada ser humano é um ser único, 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 único. Senhor Deus, en este momento queremos exaltar y bendecir tu nombre. Y queremos, Señor, bendecir a cada familia, a cada casa,
a cada persona, a cada hermano e a cada hermana, sem mesmo saber suas situações espiritual, física, emocional, conjugal. Pero não importa, Senhor, porque Tu lo sabes de todas as coisas. Senhor, estenda tus manos, Padre, sobre la vida de tu pueblo, para livrar, Senhor, desta pandemia, que uma vez mais está aumentando por aqui, por Espanha, por Europa. Milhares de vidas já foram arrebatadas por esta pandemia, Deus. Pero sabemos também que a mão de los hombres malvados e perversos, hombres de coração duro, que não temem a Deus, também estão metendo suas manos aí. Pero nós esperamos solamente em Ti, Senhor. E como diz esta carta de São Judas, alertar a la igreja contra las herejías y los falsos maestros, falsos pastores, falsa adoração, falsos ensinamentos, falsos cristianos, falsos hermanos. Senhor, en aquel tiempo que este hermano Judas escreveu esta carta, el propósito desta carta era alertar, recordar a los hermanos, porque la iglesia estaba siendo amenazada por los falsos cristianos, maestros, que quería introducir entre el cuerpo de Cristo las falsas palabras, ensinamentos e herejías, Senhor. Então, o propósito desta carta era recordar as palavras de nosso Senhor Jesucristo. O propósito desta carta, Senhor, era alertar a los cristianos para eles estar vigilantemente, constantemente contra estas herejías e manter a congregação vigilando e mantendo sua fé firmemente em Cristo Jesus. Muitas graças, Senhor, te lo damos em nome de Jesucristo. Amém e amém. Glória a Deus. Buenos hermanos, então vamos ler aqui. Vou ler com vosotros o que está escrito aqui. Sabemos que esta carta de Judas, de San Judas, é uma carta pequena. Quando nós leemos uma carta, temos que, em primeiro lugar, saber, para melhor entendimento, temos que buscar del porquê dicha persona tomou seu tempo para escrever esta carta. ¿Por qué desta carta? ¿Cuál era el propósito desta carta? ¿Por qué ele se detuvo a escrever esta carta? Nunca, nenhuma carta jamás ha sido enviada e escrita por impulso personal, sem antes ser incomodado por el Espírito de Deus. E todas as cartas, por exemplo, esta carta del apóstolo San Judas foi para os cristianos judíos, para os gentiles, também para nós hoje também. Amém? Então, nesta carta eu quero invitar a los hermanos que, porque depois de domingo entraremos no lunes e passaremos a semana trabalhando, uns estudando, outros talvez em casa. E então, por que não passar a semana inteira estudando esta carta que contém solamente um versículo? Um capítulo. Solamente um capítulo esta carta tem, solamente um capítulo. Amém?
um capítulo e 24 versículos, dependendo da Bíblia, dependendo da tradução da Bíblia. Amém? E nesta carta existem muitas informações, muitíssimas informações. Então, deve ter os cristianos um grande interesse por estudar esta carta, examinar cuidadosamente esta carta para aprender, para saber também conduzir uno a si mesmo en la sociedad en la cual nosotros estamos hoy viviendo como cristianos. Somos ciudadanos cristianos que estamos viviendo en esta tierra y que necesitamos de instrucciones para vivir una vida mejor y justa. Amén. Entonces, voy a leer aquí lo que escribí aquí. Informaciones esenciales son encontradas en esta carta. Y esta carta tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de esta carta? ¿Y cuál es el propósito de esta carta? Recordar a la iglesia la necesidad de una constante vigilancia, mantenerse firme en la fe y oponerse contra las herejías. Este es el punto esencial. ¿Por qué de la carta? Porque la iglesia estaba siendo amenazada por las herejías de los falsos maestros o cristianos o hermanos. Entonces, San Judas se preocupa con sus amados hermanos. En el versículo 3 del capítulo 1, dice así, vamos a leer, dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Versículo 1, versículo 4, mira lo que dice. El problema es que se han infiltrado entre vosotros o ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Entonces, si tú mira en el versículo 3, este apóstol se siente incomodado porque le había oído, alguien había escrito, alguien había anunciado a este hombre de Dios lo que ellos estaban pasando. Entonces, fíjate que entonces en aquella época, la iglesia que somos nosotros, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un edificio, de una casa, estamos hablando de personas, de grupos, del cuerpo de Cristo. Hoy día estamos pasando todavía las mismas cosas, las mismas amenazas estamos pasando, estamos recibiendo. Cada persona que entra en la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, porque no sabemos cuáles son sus intenciones.
Por eso que un buen pastor o ministro o misionero como yo soy, yo no me veo como pastor, pero me veo mucho más como misionero. Desde el día que yo entregué mi vida al Señor Jesucristo dentro de la selva amazónica, contemplando la hermosura de su belleza, yo dije, Señor, quiero ser tu misionero. Y siempre ardió en mi corazón en la misión como misionero. Claro que el primer deseo fue servir a Jesús dentro de la selva amazónica, hablar a aquellas pobres personas que muchos pastores no quieren entrar en los pequeños ríos afluentes, pueblos lejanos de la ciudad, porque ahí no hay ofrenda, ahí no hay diezmo, ahí hay solo pescado asado, ahí hay personas descalzas, sin zapatos, sin ropa, sin saber leer, sin estudios, sin nada. Y muchas personas no quieren nada con aquellos hermanos. Pero aquellas personas están seco, árido y sediento por oír la palabra de Dios. Entonces nació en mi corazón este deseo de predicar esta palabra que estoy predicando para vosotros a estos hermanos. Pero un día llegaré a ser, porque arde, quema en mi corazón. Mientras tanto, estoy leyendo esta carta aquí en Europa, aquí en España, para vosotros, hermanos y hermanas. Pero para finalizar este mensaje, una vez más, prestan mucha atención en el versículo 3, por favor. Aquí está el centro del arranque de esta carta. Este hombre estaba incomodado. Entonces tú como cristiano y cristiana tienes que estar incomodada y incomodado por hablar de la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios. Dejamos un poco la internet, lo que fulano o Beltrano está diciendo. Vamos a examinar las escrituras para saber si dichas cosas que estos hombres están diciendo están de acuerdo con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira en el versículo 3 nuevamente. Queridos hermanos, oh queridos hermanos, es con mucho anhelo que él llama la atención de los hermanos. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Medite en este versículo. Medite profundamente en este versículo. Que sea así en nuestras vidas. Vamos a estar muy atentos acerca del crecimiento, hermano, de los herejes, de los falsos maestros, falsos misioneros, falsos hermanos, maestros. Si son falsos, es porque ellos miraron como los originales, como los verdaderos hacen. Ellos son profesionales en imitar. Satanás es imitador. Entonces muchas veces es difícil saber quién es quién. Que Dios os guarde, hermano, en nombre de Jesucristo. Mi oración en este momento es que Dios guarde vuestros pensamientos y vuestros corazones, espíritu y alma en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que nuestras almas son alimentadas, forjadas, nuestro espíritu forjado con el Espíritu de Dios.
y así vamos siguiendo eternamente de encuentro a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga en nombre de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Amén.